De forma especial, agradezco la presencia del maestro Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, para acompañar la presentación del informe temático Derecho a la Vivienda de los Grupos de Atención Prioritaria. La presencia este es un informe, no es una recomendación, es un informe. Los informes están dirigidos a la población en general, son informes que básicamente lo que abordan son problemáticas estructurales y, a diferencia de una recomendación que generalmente presentamos solamente con las personas que son destinatarias de la recomendación, en los informes hacemos una invitación a quienes nosotros consideramos del gobierno de la ciudad, en este caso, quienes pueden atender, ¿no? Quienes tienen, digamos, en sus labores, en sus atribuciones, la atención de lo que el informe plantea y de las líneas de trabajo que sugiere el propio informe. Y de ahí, pues la verdad, la importancia de tener a Inti aquí, desde que yo me acerqué para decirles que estábamos terminando, concluyendo este informe y que nos gustaría que estuviera él presente recibiendo el informe, ¿no? Él estuvo en la mayor de las disposiciones de hacerlo y pues aquí está. Y es importante por eso, porque básicamente lo que dice ahí va dirigido a tomadores de decisiones. Y qué gusto tener aquí pues a quien hoy en esta ciudad representa, quien toma las decisiones, ejecuta y opera la política de vivienda de esta ciudad, y por lo tanto pues agradecerte, Inte, tu presencia y el compromiso, la verdad, para no nada más esta agenda, sino en general las agendas sociales. También están compañeros y compañeras que pues han hecho de su vida y de sus luchas no nada, el acceso a su vivienda, una vivienda digna, pero también a una vida digna, ¿no? Y a un ejercicio de sus derechos cotidianos, y también tenerles aquí nos da mucho gusto. Sean ustedes también, como siempre, bienvenidos a la comisión. El derecho a la vivienda se contempla desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, se ha dotado de contenido de forma paulatina, pues en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye el derecho a la vivienda. En la observación general número 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, emitida en 1991, el Comité DESC determinó que tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación del grupo o otra índole, la posición social o de cualquier otro de estos factores. Es decir, que el derecho debe de ejercerse sin discriminación. De acuerdo con los diversos estándares en la materia, el derecho a la vivienda no se agota simplemente con asignar a las personas un espacio físico de 4 paredes, sino que debe abarcar el derecho de las personas a un espacio y entornos seguros y adecuados que brinden condiciones de seguridad, privacidad, bienestar, salud física y mental. Lo anterior ha contribuido a insistir en que el derecho a la vivienda no puede entenderse en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza, o que considere exclusivamente como una comodidad. Es decir, no es nada más que, claro que es importante la infraestructura que rodea el derecho a la vivienda, sino también, y muy importante, es considerar que la vivienda representa simbólicamente muchas otras cosas más. Representa simbólicamente lo que queremos, con quien vivimos, con quienes compartimos, con quienes nos cobijan en la noche, a quienes cobijamos en la noche, con quienes compartimos nuestros alimentos que nos nutren, pero también los que nos nutren el alma, ¿no? De ahí la importancia y el significado que como derecho humano se le da a la vivienda
y se establece exactamente en estos instrumentos. Por el contrario, debe considerarse más bien como el derecho a vivir con seguridad, con paz y dignidad en alguna parte, y así debe de ser al menos por dos razones. Uno, porque el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisa para el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a los que hice referencia. Y dos, porque el estándar es la vivienda adecuada, esto es, garantizar 7 aspectos esenciales: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de los servicios materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural y accesibilidad. Esto de asequibilidad es que podamos pagarlo. Básicamente es lo que quiere decir estas palabras a veces domingueras que solamente en acá entendemos. A lo largo de su historia, este organismo protector de derechos humanos se ha pronunciado en 20 ocasiones sobre cuestiones relativas al derecho a la vivienda por medio de instrumentos recomendatorios. En cuanto a expedientes de queja, entre 2010 y 2024, el 35% de los asuntos asociados al derecho a la vivienda se relacionó con el otorgamiento de vivienda pública sin criterios transparentes o justa asignación, el 26% por el otorgamiento de vivienda en condiciones jurídicas que garanticen la seguridad en la propiedad o posesión, y el 11% por desalojo arbitrario o ilegal. Por todo lo anterior, existe una gran experiencia respecto de los cambios en la institucionalidad de la Ciudad de México, orientados para la mejora en la garantía de este derecho humano, tal y como fue dado a conocer el día de ayer al presentarse la política de vivienda local para los siguientes 6 años. El informe que hoy se presenta puede significar un insumo útil en esta ruta para la progresividad del derecho a la vivienda en esta ciudad. Aporta el marco normativo aplicable nacional y local, así como un panorama de la situación de la vivienda en la Ciudad de México, su contexto poblacional y la demanda que ese bien, así como las necesidades que guarda con algunos grupos de atención prioritaria en relación a la satisfacción de ese derecho. También sistematiza los programas sociales disponibles, los servicios que venía ofreciendo el Instituto de Vivienda en la Ciudad de México, ahora Secretaría, así como una evaluación general de los programas que dicha institución implementó. Este informe analiza expedientes de queja relacionados con el derecho a la vivienda señalados previamente, así como da cuenta de algunos de los instrumentos recomendatorios de la Comisión en relación con ese derecho. Asimismo, sitúa el diagnóstico y el análisis desarrollado de manera proyectiva en el contexto de la nueva institucionalidad dispuesta para la garantía de la vivienda en la ciudad y de importantes reformas a nivel nacional que impactan en ese derecho. Considero valioso que esta publicación reúna información propia, así como de otras fuentes oficiales, como la Encuesta Nacional de Vivienda realizada por el INEGI o la información generada por Evalúa CDMX. Al respecto, es importante difundir el hecho de que de 1990 al 2020, las viviendas particulares habitadas aumentaron un 53% y que el proceso de verticalización de vivienda en la ciudad, que somete presión en el uso del suelo urbano por la adición de niveles en las construcciones, ha tenido un aumento acelerado. Más en alcaldías como la Benito Juárez, un 74%, la Cuauhtémoc, un 73%, y Miguel Hidalgo, un 60%, lo que imprime también características particulares de demanda de servicios y exigencias de planeación para las alcaldías que deben asegurar tanto la disponibilidad de servicios básicos conciliables con toda la población y prevenir la discriminación. Es útil mostrar que a la par que suceden estos procesos en el territorio, se amplía la brecha en el acceso que tiene a la vivienda las poblaciones prioritarias en relación a las que tienen las personas en los deciles más altos de ingreso, que si bien acceden a viviendas en esquema de seguridad jurídica,
es claro que existe una ausencia de regulación del Estado para limitar el impacto de desplazamiento de las poblaciones hacia zonas marginales y marginadas por el encarecimiento de la vivienda. Si a lo anterior se suma el hecho de que la mayor parte de la población adquiere viviendas propias con recursos propios y no hay algún apoyo gubernamental, podemos constatar que el contexto de los grupos de atención prioritaria se muestra aún más complejo para adquirir una vivienda, pues pocas veces cuenta con documentos oficiales, historial crediticio y mucho menos con recursos financieros suficientes. Este informe además se alimenta de la vida, de la palabra y de las narrativas de algunas de las personas que están aquí y otras que no están, que tienen que ver exactamente con esta lucha cotidiana y que pertenecen a estos grupos de atención prioritaria. Mujeres que trabajan además en situaciones de trabajo asalariado en vía pública, compañeros y compañeras adultas mayores que no tienen ya acceso a seguridad social ni a protección social. Y así muchos de ellos dieron voz y dan sustento exactamente a lo que este informe representa y plantea. La Ciudad de México cuenta con programas de vivienda diversificados en función de los tipos de vivienda elaborados con enfoque de derechos humanos, pues en su diseño se contemplan estándares del derecho internacional. Sin embargo, las modalidades de los programas y financiamientos muestran una complejidad de forma y fondo que requiere de adecuaciones por medio de una estrategia institucional clara y accesible para la ciudadanía. Por ejemplo, para los criterios de elegibilidad, entre otros, de modo que las personas puedan acceder a los programas y contar con seguridad jurídica en el proceso. Un reto adicional para las autoridades es la escasez de espacio y su encarecimiento en la ciudad. Durante los ejercicios 2019 y 2020, solo se adquirieron 5 predios. Dispusieron de 100 predios heredados de administraciones pasadas y los demás se han obtenido a través de otros mecanismos como la desincorporación o expropiación, por lo que es preciso sortear estos factores dados para innovar en las formas de aprovechamiento del suelo para la población prioritaria, respetando el suelo verde y el suelo de conservación que tenemos y debemos también todos y todas nosotros proteger. Desde el punto de vista de la Comisión, la creación de la Secretaría de Vivienda responde a la prioridad que tiene ese derecho en la agenda pública. En ese sentido, se estima que mediante su creación se cristalice progresivamente el cumplimiento material de las obligaciones normativas que tienen encomendadas. Sumado a ello, la determinación de crear una secretaría específica se fortalece con la aprobación del presupuesto para el 2025, con una cifra histórica de 118 para la vivienda social, en cuya concepción se estima la construcción y o rehabilitación de 200,000 acciones de vivienda adecuada, orientadas principalmente a grupos de atención prioritaria, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas en situación de pobreza, entre otros, tal como fue dado a conocer el día de ayer por la jefa de gobierno. A la par, la Comisión se congratula por la emisión del acuerdo por el que se establece el mecanismo para facilitar la gestión de trámites denominado Ventanilla de Coordinación Inmobiliaria de la Ciudad de México, publicado el 22 de enero de este año, el cual es un novedoso instrumento que podría constituir un espacio de discusión colegiada en diferentes instancias de gobierno con las y los promotores y desarrollos inmobiliarios para agilizar los plazos, simplificar los trámites administrativos, que con la homologación de requisitos y la creación de un expediente único favorecerá la existencia de procesos transparentes, con certidumbre jurídica para las partes interesadas y asimismo promete ser respetuoso del derecho a la ciudad, al promover un sano balance entre el inexorable desarrollo. Avanzar en esta ruta contribuirá a solventar las principales causas por las cuales la gente acude a este organismo con relación a su derecho a la vivienda, es decir, certeza jurídica, transparencia y evitar la corrupción. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
reitera la necesidad de continuar con el diseño de políticas públicas y programas sociales que mediante un enfoque interseccional y diferenciado ponderen efectivamente la atención de los grupos de atención prioritaria para que se tomen en consideración sus condiciones reales y se generen mecanismos que les permitan superar barreras estructurales. Además, considerando que las reglas de operación y políticas de administración crediticia y financieras fueron aprobadas en el 2008 y que sus últimas modificaciones datan de mayo del 2018 y que tales disposiciones constituyen el mecanismo para guiar la adecuada operatividad de la ahora Secretaría de Vivienda como principal instrumento de gobierno capitalino para la protección y la realización del derecho a la vivienda, es pertinente emprender su revisión y actualización integral, incorporando criterios de certidumbre jurídica y objetivos transparentes en los programas de vivienda, priorizando efectivamente a los grupos de atención prioritaria y eliminando los obstáculos burocráticos a los que se enfrentan de manera diferenciada a causa de la discriminación estructural. Sumado a ello, se observa la importancia de incorporar en sus procesos administrativos internos los mecanismos de supervisión y control para la correcta implementación de sus reglas de operación y políticas de administración crediticia y financiera, de establecer mecanismos mediante los cuales se informe oportunamente y con claridad el estado que guarda el proceso de las personas solicitantes de vivienda dentro de algunos de los programas, es decir, que tengan conocimiento preciso de su procedimiento, de las etapas que deben agotarse, de los requisitos y trámites respectivos, de los plazos aproximados de espera, entre otros. Con la reforma del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno federal alinea el derecho a la vivienda con el estándar internacional de derechos humanos, lo que le implica a su vez alinear todos los mecanismos administrativos para que este alto estándar efectivamente se materialice. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esperamos que este documento sea útil para tomadores de decisiones y población en general, para el avance progresivo de las condiciones del ejercicio real de este derecho. Asimismo, reiteramos la disposición para colaborar con las autoridades para la incorporación de las observaciones vertidas en este informe, que coinciden ampliamente con el sentido y objetivo de los principales aspectos plasmados en la política de vivienda para la Ciudad de México proyectada para el 2030, cuando se espera un aumento de la vivienda social en los esquemas de renta y adquisición de vivienda para grupos de atención prioritaria y la aceptación generalizada de que la vivienda digna, asequible y accesible está asociada a una mejor calidad en el goce de esto que denominamos el derecho a la ciudad y que es un derecho de los que todos los que estamos aquí somos sujetos.